Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. El presidente de la Nación, Javier Milei, quiere llegar al 1 de marzo, cuando habla de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, con la ley laboral ya sancionada, con la ley de baja de imputabilidad sancionada, con la ley de glaciales sancionada y también con el apoyo del Congreso, la aceptación del Congreso al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La reforma laboral, como se darán cuenta, ahora vuelve al Senado, pero pareciera que el gobierno, por la cantidad de votos que le sobraron en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, pareciera que esto va a ocurrir la semana que viene y que va a poder lograr el presidente Milei llegar al 1 de marzo con sus ideas, con su idea de tener todas las leyes. Ahora, le quiero decir algo. Estamos ante un cambio de época, porque antes la reforma laboral, si no era aprobada por el peronismo, si no tenía el apoyo del peronismo, no se podía lograr. Por eso Milei está en una especie de éxtasis total, porque está reformando la ley laboral y tiene en realidad al peronismo debilitado y dividido. En el Congreso, en realidad, el gobierno vivió distintas etapas, por eso el éxtasis del presidente. La primera etapa del Congreso, acuérdense, con una minoría destacada, logró tener algún consenso y sancionó la ley base, con cambios, con reducciones, pero logró. Después vino una segunda etapa, donde el Congreso le fue adverso y acumuló derrotas. Recuerden, fueron los meses anteriores a las elecciones del 26 de octubre pasado. Sin embargo, ahora siente que puede avanzar en el Congreso, que lo tiene al peronismo debilitado, dividido en una crisis, al PRO confundido y cooptado, y que tiene a la izquierda solo pensando en tirar molotov en las manifestaciones. Y a la CGT siente que está frente a un sindicalismo que perdió fuerza en el país, que perdió entidad. Fíjense lo que pasó con el paro que se llevó a cabo este jueves. Hubo más personas dispuestas a trabajar que aquellas que querían hacer paro. Y además Cristina la tiene en caída libre. Ya prácticamente Cristina no talla en la política argentina. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. De pronto le pidió a la justicia que le flexibilicen un poco las condiciones de encierro. ¿Y qué le dijo la Sala 5 de la Cámara de Casación? Le recordó que ella violentó las normas y por eso fue condenada. Y como buena condenada tiene que cumplir con determinadas pautas. Entonces le dijeron, de aquí en adelante solo 2 reuniones por semana. Cada reunión no más de 2 horas. Y en cada reunión no más de 3 personas. Y además le puso restricciones para que salga al balcón. Y le dijo, la tobillera la tiene que seguir utilizando. ¿Qué había dicho la defensa de Cristina? Miren, ¿para qué vamos a seguir con la tobillera si ella en ningún momento se quiso evadir? ¿Y qué le contestó la justicia? Bueno, eso demuestra entonces que tiene que estar con la tobillera, porque es la tobillera la que la inhibe de la posibilidad de que ella se quiera evadir de la justicia. Ahora, en esto es necesario sacar una conclusión. Cristina predicó siempre la igualdad y dijo que ella era una luchadora por la igualdad en la Argentina. Al pedir condiciones especiales, lo que pide es un privilegio frente a los otros condenados que tienen condena, que están en las cárceles o que tienen condenas en sus domicilios. Por lo tanto, Cristina demuestra que aquella lucha de ella por la igualdad la termina contradiciendo, porque aquel que quiere un privilegio lo que quiere es que no haya igualdad. El dólar, todo un tema en la Argentina. El dólar en enero bajó 1,3%, la inflación fue del 2,9%, significa entonces que el dólar se está atrasando. Ya no es una buena noticia el dólar barato. Esto hay que saberlo. Los escenarios posibles con este dólar barato es que de pronto quiera subir de golpe todo lo que se atrasó y que esto ayude a empujar la inflación que le está costando a Milei bajarla. Segundo, que los ahorristas se asusten porque está bajando el precio del dólar, porque compraron muchos cuando Caputo dijo, comprá, no te la pierdas, campeón.
Y ahora se dieron cuenta que desde que compraron hasta ahora el precio está bajando. Y el Banco Central que compra dólares no está pudiendo sostener el precio. Repito, el dólar barato dejó de ser una buena noticia en la Argentina porque esto hace que se sobrevalúe el peso, entonces pierda competitividad el país. Luces amarillas que tiene Milei, el dólar. La otra luz amarilla que tiene Milei es la inflación. El índice viene subiendo de hace 6 meses, muy poco, pero sube. En 2026 no va a poder terminar con una inflación 0, como pretendía el presidente. La otra luz amarilla es el consumo. No arrancó el consumo en enero. Los salarios públicos, recuerden que cayeron 2,4% en 2025, o sea que tienen menos capacidad de consumo. Pero hay de pronto signos que son contradictorios, son necesarios estudiarlos bien para ver por qué pasan, o si estamos hablando de dos Argentinas. En el fin de semana largo por carnaval, el turismo fue récord, en medio de un país donde cae el consumo. Y la otra luz amarilla que tiene el gobierno, el caso Andis. ¿Por qué? Porque está procesado Españolo, y porque Españolo era habitué a Olivos. Y en algún momento va a tener que declarar. La pregunta que se debe hacer el gobierno, ¿esta causa hasta dónde llega? ¿Se corta en Españolo o puede complicarla Karina Milei? Y ahí lo complicaría el gobierno. Bien, vamos a otro tema. La renuncia de Marco Labaña, creyó erróneamente el gobierno que no iba a tener impacto político, que la gente no la iba a conmover esta renuncia. ¿Qué pasó ahora? Varias consultoras anunciaron que van a medir la inflación. Entonces vamos a volver a una Argentina como en la época de Moreno, donde hay 2 índices, el índice oficial y el índice de los privados. En un país cuando hay 2 índices se pone nervioso el mercado, se ponen nerviosos los inversores. ¿Cómo planifican su inversión? ¿Con el índice del gobierno o con el índice de los privados? Se los adelanté otro tema, en 2025. Las inversiones por el rigging, que es este régimen de promoción, le están cambiando la configuración del país. Las provincias pequeñas ahora van a ser grandes en Producto Bruto Interno. Por ejemplo, en San Juan están comprometidos 18.000 millones de dólares de inversión. Las 2 compañías mineras más grandes del mundo, una canadiense y otra australiana, van a invertir en minas de cobre y de oro y plata. Va a ser la 5ª explotación de este tipo a nivel mundial. Esto significa que va a cambiar el mapa político de la Argentina. Porque no va a ser lo mismo discutir con un gobernador que antes era de una provincia pequeña y ahora es de una provincia que tiene inversiones multimillonarias y que tiene un mayor Producto Bruto Interno que una provincia mediana en la Argentina. Y además, los gobernadores que no tienen soja, pero que ahora comienzan a tener petróleo y comienzan a tener minería, van a ser los que más van a aportar a las exportaciones argentinas. ¿Se dan cuenta cómo está cambiando el mapa geopolítico de la Argentina de la mano de las inversiones? Bueno, el paro del jueves. 4º paro a Milei. Alfonsín tuvo 13 paros de la mano de Saúl Ubaldini Unduro, secretario general de la CGT en ese momento. De la Rúa tuvo 8 paros y Alberto ningún paro. Por eso está perdiendo fuerza el sindicalismo. A unos presidentes le hacen paro y a otros presidentes no le hacen paro y tiene que ver con la coincidencia ideológica, cuando en realidad ellos tendrían que defender a los trabajadores. El jueves en la capital tucumana por lo menos hubo más comercio, muchos más comercios abiertos que cerrados. Hubo mucho más gente que demostró que quiso trabajar y no quiso parar. Por lo tanto, se está perdiendo fuerza el sindicalismo. Bueno, en este programa va a estar el secretario general de SUTEP, que es el sindicato de los porteros, Alejandro Medina, le vamos a preguntar sobre este tema. Y también va a estar con nosotros en el programa el obispo auxiliar Monseñor Roberto Ferrari. Primero, ¿viene o no viene el Papa León XIV este año a la Argentina? Hay mucha expectativa. Segundo, ¿cuál es la posición de la Iglesia sobre la baja de imputabilidad? Y tercero, ¿cuál es su posición sobre esta polémica en Corrientes donde un sacerdote casó un matrimonio trans y el obispo anuló el casamiento? Bueno, y ahora vamos a Tucumán. El ministro de Economía, Daniel Abad, aseguró que el equilibrio fiscal lo tiene controlado. Y está muy bien que haya hecho estas declaraciones.
porque se publicó que todas las provincias en el último trimestre del 2025 perdieron 500.000 millones de dólares. Que para Tucumán eso representó una caída de coparticipación de 24.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos cayó la coparticipación que se envió a las provincias. De ahí 24.000 millones de pesos menos tuvo Tucumán. Y en enero la coparticipación de Tucumán cayó un 7%, o sea que recibió 14.000 millones de pesos menos, y ahora tiene por delante las paritarias, y hay una versión que dice que el Procrear en Tucumán en 2 meses se queda sin dinero y podría tener una paralización. Y el último tema provincial, el legislador Jerónimo Vargas Aynace presentó un proyecto muy polémico, quiere regular las redes sociales, propone reformar el Código Procesal Penal, que haya una cautelar digital urgentísima para cuidar el honor de las personas. Bueno, hay que decirle al legislador Jerónimo Vargas Aynace que el apellido de él ha perdido prestigio en Tucumán y no por las redes sociales, porque estuvo involucrado en varias noticias policiales en el pasado. En segundo término, las leyes que protegen el honor ya las tiene la Argentina, las protege la Constitución y hay leyes suficientes. Y le quiero recordar al legislador Vargas Aynace que hubo un legislador que aparecía aspirando droga con un billete de $100, Guillermo Gassenbauer, y que él logró que se baje ese video que se había hecho viral. Y por último, decirle al legislador Vargas Aynace que ese tema sobre el cual él quiere legislar no es una prioridad para los tucumanos. A ver, metafóricamente, al legislador hay que decirle que agarre lápiz y papel y que anote 2 proyectos que pueden ser muy interesantes para Tucumán. El primero, crear un comité de expertos para que analicen cómo está el cambio climático golpeando en las provincias o en los lugares que tienen clima subtropical como Tucumán. Y en función de eso que elaboren modelos teóricos para que el gobierno pueda tomar previsiones. Y el otro proyecto que podría presentar es crear un comité de ingenieros para que analicen si las obras hídricas que tiene Tucumán, si la infraestructura hídrica que tiene Tucumán, está preparada para los nuevos eventos climáticos. Porque si se planificaron para lluvias de 100 milímetros, hoy tenemos 150, 180 y más de 200 milímetros. Pero además un proyecto que contemple la posibilidad de mejorar los canales, la canalización del agua, de mejorar, de crear las piletas estas subterráneas para que se llenen de agua cuando crece un río, se desvíen y después y quitarle fuerza al agua, crear un sistema de monitoreo temprano en Tucumán, que sepamos ya con anticipación la lluvia que se viene, las consecuencias que puede haber, mejorar la cobertura verde cerca de los ríos, un mecanismo de alarma y un manual de procedimiento de qué hacer en aquellas zonas vulnerables que tiene Tucumán frente a la crecida de los ríos. Porque si vamos a proteger la vida y los bienes, lo hagamos correctamente. Y finalmente, Álvaro Aurane va a hablar sobre la batalla de Salta. Ustedes saben que nosotros nacimos emancipados. O sea, no tuvimos que hacer ningún esfuerzo, no tuvimos que gastar energía, no tuvimos que transpirar en ninguna batalla para poder lograr nuestra libertad, nuestra emancipación. Lo hicieron otros. Fue la batalla de Tucumán, entre otras, fue la batalla de Salta, un año después de la batalla de Tucumán, porque esta se dio el 20 de febrero de 1813, la de Tucumán el 24 de septiembre de 1812. Entonces hoy vamos a recordar la batalla de Salta y vamos a recordar al héroe salteño, a Martín Miguel de Güemes, un hombre clave en las luchas de la independencia. Estos son los temas de este programa, les propongo una pequeña pausa y vamos a escuchar a nuestros invitados. Tu futuro empieza hoy. Elegí tu destino. En la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino contamos con 4 sedes: Centro, Yerbabuena, Concepción y Buenos Aires. Más de 50 carreras presenciales y a distancia. Inscripciones abiertas para el ingreso 2026. Elegí UNSTA. Entra en unsta.edu.ar o contactanos al 3816 2011 20.
Este 7 de marzo la vendimia se vive en Colalao del Valle, corazón del vino de altura. Entre montañas, sol y tradición, el vino vuelve a unirnos en una gran fiesta popular. Degustaciones, feria de artesanos, comidas y dulces regionales y artistas de talla nacional en vivo, paisajes que emocionan. Raíces que se honran, un brindis que nos reúne. Fiesta Provincial de la Vendimia. En Colalao del Valle se brinda a lo grande, porque Tucumán tiene todo. El gobierno provincial refuerza el mantenimiento y la refacción de escuelas en toda la provincia con fondos propios. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nasur, informó que por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo se ejecutan arreglos estructurales, pintura, mejoras sanitarias y tareas de limpieza en coordinación con distintas áreas del Poder Ejecutivo. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. NOALED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOALED, expertos en luz y diseño. Este cartón color amarillo que tengo en mis manos puede marcar el destino de un tucumano o una tucumana. Se viene un nuevo sorteo del Tuki 10. Presta atención, pozo vacante de 300.472.780 pesos. También tenés un seguro sale de más de 14 millones de pesos en el próximo sorteo. Anda ya a comprar tu cartón de Tuki 10 color amarillo. ¿Y quién te dice que no termines el fin de semana diciendo: mamá, papá, somos millonarios? Tuki 10. En el Canal Panamá, en San Miguel de Tucumán, estamos aumentando un 800% la capacidad de este canal pluvial. El municipio trabaja para ampliar su cauce y multiplicar su capacidad de desagüe. Una obra clave para prevenir inundaciones en los barrios Citravi, Margarita, Villa 9 de Julio y 11 de febrero. Pasamos de 2 a 17 metros cúbicos de capacidad. 8 veces más agua, más tranquilidad para miles de vecinos. ¿Te pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Cada vez que dejas una puerta abierta, una heladera llora. Vino poética hoy, al igual que ayer y... ¿Y qué le parece? Mientras más veces abres la puerta, el frío se escurre entre... ¿Y si prueba con algo más directo? No abras la puerta 1000 veces que pierdo frío. Bueno, ¿tan frío lo piensa decir? Bueno, lo habíamos adelantado, está Alejandro Medina con nosotros. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo para el programa. No, por favor, muchas gracias, Pedro, a vos por la invitación. Vos formás parte de la CGT en Tucumán. Así es. Bien, ¿cómo analizaron el paro? Porque la sensación que nos queda es que hubo mucha más gente que decidió trabajar que aquella que hacía paro, y que los paros de este tiempo no son tan fuertes como los paros de años anteriores o décadas anteriores. A ver, sí, lo que pasa es que muchas veces nosotros entendemos que en el común denominador de la gente hoy los paros no tienen una consistencia, digamos, para la gente, por la situación económica, por los momentos que estamos viviendo y por todo lo demás. Nosotros entendemos que el paro para nosotros es fundamental más que nada porque vemos una defensa de derechos laborales que se está tratando, que se trató la reforma laboral en el campo de los trabajadores. Y lo que pasa es que hoy también influye mucho el sistema de las redes sociales. Nosotros observamos que las redes sociales permanentemente están contra distintas actividades gremiales, digo, y buscan influenciar la situación de que cuando hay un paro la gente tiene que ir a laburar, que tiene que trabajar, y sobre todo lo que por ahí la gente no lo ve, que
el paro, a ver, para nosotros es un recurso que tenemos como para decirnos que nos hacemos escuchar ante un presidente que hoy está manejando el país, en la cual este país que vemos es un país que viene con una situación muy complicada y muy agobiante hacia los trabajadores, hacia los jubilados. Hoy vemos que empresas como FATE ha cerrado con 950 trabajadores en la calle, y eso es muy triste. Y con la consiguiente situación que yo creo que a lo largo de todo este año vamos a tener empresas muy grandes que también van a cerrar. Acá en Tucumán me parece que va a pasar lo mismo. Alejandro, yo creo que la gente lo comprende a eso. Pero para volver al tema del paro, me parece que el gobernador lo sintetizó muy bien. Cuando le preguntaron qué opinaba, dice, mire, no coincido porque creo que después del paro no va a cambiar nada. Entonces, evidentemente que ustedes como sindicalistas tienen que buscar algún otro tipo de herramienta para frenar lo que creen que es una pérdida de derechos. ¿Ustedes creen que la reforma laboral representa esto una pérdida de derechos para los trabajadores? Totalmente, Pedro. ¿En qué aspecto, por ejemplo? En todo. Porque, por ejemplo, de todos los puntos que se tratan en la Cámara de Diputados, no hay un punto que favorezca a los trabajadores. Hablemos, por decirte, el tema de las vacaciones, el tema de banco de horas, el tema que vos tengas la posibilidad de también tener un banco de dinero para indemnizar a los trabajadores. Se pierden totalmente derechos de la cual yo le digo, muchas veces hablo de esta manera. Es cuestión de sentarse y leer la ley de contrato de trabajo, la 20.744. Una ley de contrato de trabajo que todo el mundo, por ahí los empresarios piensan que es una ley que está plenamente favoreciendo a los trabajadores, y no es así, sino es una ley donde no solamente favorecen a los trabajadores, sino es el respeto hacia el trabajador. Ahora, Alejandro, hay una realidad. Con esa ley llegamos a un país que tiene el 45% de gente informal. Sí. Que antes no lo había. Bueno, pero... a ver, le voy a dar un dato. Usted, chico, la hiperinflación de Alfonsín fue una cosa, un desastre. Sí. Pero usted sabe que la sociedad lo pudo soportar porque eran todos empleados en relación de dependencia. En relación de dependencia. Sí. No había informales. Sí. Era otra la realidad. ¿Qué pasó en la década del 90 con Menem? Bueno. Te hago la contrapregunta. Sí, ¿Qué pasó en la década del 90? Yo le preguntaría, ¿qué opinás de lo que hizo el sindicalismo en la época de Menem, que cerraba una empresa del Estado, 120.000 empleados y lo dejaba en la calle? Los ferrocarriles. Cerró los ferrocarriles. Aerolínea, privatizó. O sea, que ahí los sindicatos perdieron frente a Menem la posibilidad de defender muchas cosas que hoy las Totalmente, totalmente. A ver, hemos perdido derechos en la década del 90, hemos perdido derechos con el tema de la ley Banelco en el 2001, cuando se quitó derechos de los trabajadores, y estamos perdiendo derechos ahora en el 2026. Todavía ustedes tienen una herramienta que es judicializar algunos temas. Es que, a ver, vamos camino a eso, digamos. Pero yo pregunto, te lo pregunto a vos, Pedro, porque estamos charlando, esto es una charla. ¿Por qué el gobierno no nos invita a dialogar sobre la reforma laboral? ¿Por qué el gobierno no nos dice, ustedes, CGT, sindicato, qué es lo que consideran que está mal, qué consideran que hay que cambiar, qué consideran que podemos modificar y qué podemos hacer? Que tuvieron reuniones. No, nunca el gobierno hizo reuniones. Esta es una ley que la hace Schwarzenegger. Una ley pura y exclusivamente... Y de Schwarzenegger que respondería a algunos intereses. Pero obvio, y aparte que inclusive puso el tema de los costos por enfermedad, que la terminaron sacando. Lo terminaron sacando, fue un error garrafal. Pero ahora, te quiero contar una anécdota. Yo trabajé en una empresa donde hubo un empleado que cobraba más de un año, porque se había esguinzado y después no sé qué problemas psicológicos, más de un año cobró el sueldo sin ir a trabajar. Su compañero de trabajo decía, che, ¿cómo es? Sí, a ver, nosotros entendemos que en la Argentina, yo por ahí digo, es un país maravilloso. Nosotros los argentinos somos maravillosos. ¿En qué sentido? En distintos sentidos. Porque nos hemos reinventado, porque hemos salido de una situación donde en el 2001 de una crisis terminal, y nosotros seguimos apostando al país, como decimos siempre, tanto los trabajadores, porque, a ver, al país en el 2001, cuando tuvimos la situación y cuando estalló el país,
quien empezamos a sacarlo al país adelante son los trabajadores. Los trabajadores... Sí, coincido en eso. Cuando dicen a la Argentina le da una posibilidad y ahí nomás los empresarios la hacen crecer. Los empresarios tienen empresas, lo que hacen crecer son los que están trabajando. Los trabajadores. Aclaremos eso. Ahora, Alejandro, cuando hablamos de las vacaciones, que pues, se pueden dividir en no menos de 7 días, esto es un arreglo al que puede llegar el empleador con el empleado. Y me imagino que si llega a tener algún tipo de abuso, está el sindicato para manifestarse, para iniciar alguna acción legal. Pero por eso te digo, cuando vos tenés las vacaciones ya ordenadas, cuando vos tenés una ley de contrato de trabajo que te dice que porque tenés menos de 5 años, tenés 2 semanas de vacaciones, 14 días, después de 5 a 10 años tenés 24, de 10 a 20 tenés 28 y de 20 en adelante tenés 35, el empleador lo que te va a decir es fácil, te puede decir directamente, mira Pedro, no te voy a dar este año las vacaciones. No puede. No te voy a dar. Entre octubre y abril la tiene que dar, No te lo voy a dar. Entonces, ahí va a ser la disputa porque el empleador tiene la herramienta, va a tener la herramienta de decirte, che, mira, acá 3 años podés acumular tanta cantidad de vacaciones, como también pasa que el trabajador te puede decir, yo no quiero tomarme las vacaciones. Que muchas veces los trabajadores dicen, no, yo no me quiero tomar las vacaciones, la quiero trabajar. ¿Me la puedes pagar? Eso es un arreglo que tienen generalmente cuestiones laborales en negro. Pero en mi experiencia en relación de dependencia, cuando uno no tomaba las vacaciones dentro de ese periodo, se le anunciaba que se las perdía. Y había gente que tenía tantas vacaciones que a veces no la quería. Bueno, pero en el Estado la acumulan, ¿no? ¿Vos sabías eso, Pedro? En el Estado la acumulan las vacaciones. En el sector privado no. Pero generalmente, ¿qué hace el trabajador? Vuelvo a reiterarte lo que te acabo de decir, generalmente concuerda con el empleador y le dice, che, dame 2 semanas y las otras 2 semanas pagámela. Está bien. Para terminar, entonces ustedes no están de acuerdo con esto que ahora tiene la media sanción de diputados, vuelve al Senado, seguramente algunos puntos las van a judicializar y lo que piden es que los llamen a dialogar. Yo te quiero decir una cosa, no quiero vivir en un país sin sindicatos. No, ahora, tampoco quiero vivir en un país donde sea el sindicato que ponga las reglas de juego en el mundo laboral, sino que acuerde con los que invierten y los pagan el sueldo. Mira, Pedro, yo primero y principal tomo tus palabras, las palabras de decir no quiero vivir en un país sin que el trabajador esté sindicalizado, que me parece bárbaro, pues creo que somos el único país en el mundo que tenemos un 75% de sindicalización. No existe en otros países las legislaciones laborales que tenemos acá. Yo también entiendo que venimos con una legislación te estoy hablando 40, 50 años atrás, que hay que modificarla, la tenemos que modificar. Modifiquemos para superar. O sea, a ver, queremos cambiar leyes laborales que son obsoletas, la cambiemos, pero también busquemos cómo el trabajador también puede tener, por decirte nada más, 48 horas semanales tiene que trabajar el trabajador, decirte, che, ¿por qué no concordamos como hizo la presidenta de México que bajó a 40 horas semanales? Entonces, les demos la posibilidad que el trabajador también tenga, y no solamente sea el empleador, porque hay que escuchar las dos partes. Sí, por eso, generalmente, y para redondear y terminar lo que estamos charlando, Pedro, cuando yo voy a una negociación con un administrador, lo escucho, tratamos de consensuar, trato también de ceder para que él también pueda ceder y podamos terminar, como muchas veces decimos, con una situación favorable hacia el trabajador, porque no tampoco como sindicato. A ver, ya pasó la época, Pedro, del patuterismo, de andar quemando cubierta, de todas esas cosas. Yo creo que en nuestra actividad nosotros no lo podemos hacer, ni lo vamos a hacer, pero sí con el diálogo y el consenso podemos llegar a muchos lugares. Alejandro Medina, fue un gusto. Por favor, Pedro, el gusto mío. Muchas gracias. Ya volvemos. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller,
Calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Botellas, neumáticos, baldes, hasta en el comedero de tu mascota. Ahí puede haber criaderos de Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue. Un patio limpio es un patio sin criaderos. Seguí estos 4 pasos simples. Limpiar y desmalezar, tirar lo que junte agua, cepillar canaletas y desagües, tapar tanques y recipientes. Así de fácil, así de importante. Depende de vos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Tucumán tiene de todo para disfrutar. Gastronomía, deportes, paisaje, cultura. ¿Te imaginas tener una tarjeta de crédito que te permita aprovechar todo eso? Con la tarjeta de la Caja vas a poder aprovechar la mejor financiación para comer eso que tanto te gusta, vestirte como querés, renovar tu casa y alentar a tu equipo en cada partido. La tarjeta de la Caja se renovó. Ahora tiene alcance internacional, pero con la esencia tucumana de siempre. Podés conseguirla en todas las sucursales de la Caja Popular de Ahorros con mínimos requisitos. Aprovecha tenerla con una de las tasas más bajas del mercado. Fácil de conseguir, indispensable de tener. Solo para vos, el mundo a tu alcance. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Yo consumo menos. Sí, pero yo enfrío más. Sí, pero gastás más. Golpe bajo. Coincido, golpe bajo. Basta, chicos. Hay que alternar y trabajar en equipo. A veces con uno y a veces con el otro. Ay, que estés más voltero. Monseñor Roberto Ferrari, qué gusto tenerlo aquí en el programa. Bueno, el gusto es mío también, Pedro. Bueno, gracias por la invitación. Hay mucha expectativa, pasa desapercibido la noticia por todo lo que se discute en la Argentina. Hay mucha expectativa porque parece que el Papa León XIV tiene la decisión de visitar la Argentina este año. No sé si es la decisión, pero sí que tiene el deseo de venir, ¿no? La conferencia episcopal le hizo una invitación así oficial, formal, con motivo del jubileo de los obispos el año pasado, en junio del año pasado, y allí le entregó una carta invitándolo a visitar Argentina, a venir. Allí expresó el deseo de venir y de visitar Uruguay, ¿no? Y también en esa ocasión a un obispo uruguayo le dijo, sí, tengo ganas de ir a Uruguay y también a Argentina. Es como que jugaba con los dos países como lugares donde él desea venir. No sé si ya ha tomado esa decisión de venir ahora este año, eso no lo sabemos. Todavía no lo sabe. Pero es cierto de que si toma esa decisión, bueno, toda la preparación lleva su tiempo, ¿no? Por supuesto. Sí. Le decía esto porque en realidad lo que trasciende del Vaticano es que va a ir a Turquía y al Líbano a fin de año, ya tiene fecha, y él antes de ir ahí quería venir a Latinoamérica y les pidió que le ordenen la agenda. Claro. Cuando se decide que viene, ¿qué organización hay que hacer? ¿Cómo se involucra la iglesia del país que va a ser visitado? Bueno, en primer lugar empiezan con una preparación de ambas partes, ¿no? Del Vaticano y la conferencia episcopal, viendo los lugares, el tiempo que
que el Papa va a destinar para visitar el país, qué ámbitos quiere recorrer, no solamente ciudades, sino qué realidades quiere visitar y conocer de un país, ¿no? Así que nosotros recordamos aquella visita tan larga de Juan Pablo II, ¿no? Que bueno, pasó aquí también por Tucumán, en donde fue recorriendo muchos lugares del país, algunos con alguna celebración importante, otros en algún momentito con alguna reflexión, pero bueno, implica todos los dispositivos de seguridad y ahí en consonancia con el gobierno. Por eso no es solamente, el gobierno por supuesto ya hizo la invitación también oficial al Santo Padre, ¿no? Pero bueno, todos los dispositivos de seguridad que como un jefe de Estado cuando visita otro lugar se necesitan preparar, ¿no? Entonces sería eso, ¿no? Coordinar con el gobierno los lugares que visitaría, la seguridad, las relaciones y las visitas que va a hacer, por supuesto, en distintos estratos del gobierno, de los gobiernos provinciales, depende del lugar donde vaya, ¿no? Monseñor Ferrari, para terminar sobre este tema, ¿resalta algo de la gestión al frente de la Iglesia que está llevando el actual Papa? Realmente... Porque nosotros somos como muy enamorados de Francisco y de la doctrina de Francisco y lo que hizo Francisco, ¿no? Bueno, tenemos los latinoamericanos tenemos esta suerte de que ha vivido en Latinoamérica, ha vivido en Perú, en Chiclayo, obispo de Chiclayo, y por eso conoce la realidad latinoamericana. Él es estadounidense, pero conoce nuestra realidad, la espiritualidad, la religiosidad latinoamericana. Entonces eso lo hace realmente alguien que tenga una sensibilidad particular, ¿no? De hecho, bueno, yo estuve el año pasado para el jubileo de los obispos y allí, bueno, le entregué un librito de alguien de aquí de Tucumán, de un autor tucumano, sobre el Valle de Tafí, la religiosidad, ¿no? Porque él estuvo en Amaicha, entonces cuando le digo, bueno, esto es de un lugar cercano donde usted visitó, y me dice, sí, qué linda la religiosidad de toda esa zona, ¿no? Como me resaltó eso, ¿no? Por eso, para nosotros es algo muy lindo, pero también vamos viendo que va retomando un poquito el camino de Francisco, no igual, porque tampoco podemos pretender que sea igual, ni sería bueno tampoco que sea igual, sino que tiene que, con su impronta, ir dándole sus matices a su propuesta y lo que él quiere ir realizando. Pero en enero hubo un consistorio donde invitó a todos los cardenales del mundo y allí les propuso algunos temas a tratar, y entre ellos estaba el tema de la sinodalidad, que había comenzado con Francisco, retomar Evangelii Gaudium, que es ese documento que habla del anuncio de la buena noticia, ¿no? Como ejes que no había que perder, el tema de la misión, ¿no? O sea, hay temas que los está retomando con su impronta, con su espiritualidad agustina, por supuesto. Bueno, como buen agustino, tenía una similitud con Francisco porque ambos tenían una relación muy directa con la realidad humana, con el sufrimiento y con la necesidad de llevar la palabra de Dios a todos estos sectores desvalidos. Exacto. De hecho, el mensaje de Cuaresma de este año habla justamente de eso. Escuchar en la sintonía de Dios, escuchar o dejarse instruir por Dios en la escucha, que es capaz de, como Dios, ¿no?, de escuchar el sufrimiento de la gente, el sufrimiento de su pueblo. Recordando que el texto de Moisés en la zarza, con la zarza, cuando dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Bueno, invita a que en la palabra cada uno de nosotros pueda también tener esa sensibilidad de Dios para escuchar el sufrimiento de los más vulnerables, de los más pobres, ¿no? Bien, esto me da pie para hacerle entonces la otra pregunta y cambiar de tema, la posición de la Iglesia sobre la baja de imputabilidad a los 14 años. Bueno, evidentemente que es un tema muy sensible, esto lo decíamos, y que toca también vulnerabilidades, ¿no? De víctimas y victimarios, ¿no? Realmente en primer lugar, nos queremos solidarizar siempre, la Iglesia, con los que son víctimas de algún delito, de alguna profanación,
la violencia, ¿no? Y todos, en algún modo, tenemos algún amigo, un conocido, o así en persona uno lo puede haber experimentado, ¿no? Por eso sabemos lo que eso genera, de impotencia, a veces de bronca, ¿no? Uno hasta puede llegar a tener la sensación de, bueno, ¿qué puedo hacer frente a esto? Y tener esa como deseo de impartir justicia, ¿no? Pero, bueno, evidentemente que la Iglesia sostiene que hay todo un proceso en esto de la baja de la imputabilidad, porque hay que tener en cuenta que en el adolescente hay un proceso de desarrollo que no está terminado, ¿no? Que hace que no sea tan dueño, así como un adulto, de sus actitudes, de sus acciones, ¿no? Incluso el cerebro está haciendo todo un desarrollo que en la adolescencia no llega a captar en su totalidad el alcance de una acción, el daño que puede producir, ¿no? Ni hablar de condicionamientos que a veces hay, ¿no? En quien como adolescente puede ejercer o actuar algún delito, ¿no? Por donde se educó, donde se crió. A veces eso, si bien en todos los órdenes de nuestra realidad social existen los delitos, la violencia, incluso en adolescentes, ¿no? Pero sí. En principio la Iglesia no coincidiría con bajar la edad de imputabilidad. No, justamente por esto que estoy diciendo, por supuesto, insistiendo en que uno está atento al dolor de las víctimas, ¿no? Pero creemos que hay otros medios y otras instancias, ¿no? Que tienen que ver con la educación, con el destinar recursos para distintos institutos, instituciones que pueden ayudar, ¿no? Y eso, si uno se pone a ver, a veces se descuida. En las realidades sociales siempre decimos, bueno, hay en los presupuestos a veces donde uno descubre que hay un faltante, ¿no? Por supuesto que hay lugares quizás donde haya, y hay experiencias, ¿no? De lugares donde se dedican recursos humanos, materiales, económicos, ¿no? De profesionales, para atender estos chicos en lugares donde se los ayuda a encontrarle un sentido a la vida, se los ayuda como a resignificar su vida, también a reconocer sus errores, ¿no? Le llamamos a veces en la justicia restaurativa, ¿no? Que es en algunos lugares también esto da resultado, y donde entran en juego un juez penal, entra en juego la víctima, el victimario, entra en juego alguna institución, un facilitador que va ayudando a la inclusión, a la reinserción de la persona, que de algún modo restituya, Monseñor, repare. Me parece muy bien, porque la Iglesia en realidad debe permanentemente iluminar con principios morales y además defender la dignidad humana y presentar una posición así. Usted se dará cuenta que a los efectos prácticos, aquel chico de 14 años que comete un delito, un homicidio, tiene que enfrentarse a la ley como nos enfrentamos todos los demás. Y eso a veces como, podemos decir, revictimizar también a alguien que es víctima también a veces de realidades sociales injustas también, ¿no? Sí. También está comprobado que en los países donde se ha bajado la imputabilidad la edad de imputabilidad, no ha disminuido el delito ni la violencia, ¿no? No, porque esto es un primer paso. Tampoco hay que creer que con una sola ley, con una sola decisión se va a cambiar la realidad. No. Aquí hay una familia que están ausentes y hay que ver por qué están ausentes. Y después, como usted dice, a ver, ¿cómo estamos asignando el presupuesto para atender a las necesidades y a las expectativas? Es todo un tema abierto y que la Iglesia en eso ayuda. Exacto, Pedro. Y esta realidad que la vemos, la Iglesia tiene esta capacidad de
de estar, como se dice ahora, metida en territorio, ¿no? Con sus capillas, con Cáritas, los clubes. Bueno, hay muchas instituciones barriales, los centros vecinales, bueno, hay como lugares donde se da esta contención. Sabemos que mucha de la violencia tiene que ver con la droga, con la falta de posibilidades, con la pobreza, la falta de trabajo, ¿no? Evidente, el tema de la... También hay otra realidad, y usted lo debe saber muy bien. Aristóteles y los griegos hablaban de acrasia. Esta decisión que yo tomo en contra de mi buen juicio, sabiendo que tengo un buen juicio, pero lo contradigo. Esta pulsión que no me permite el autodominio. Y muchas veces ocurre eso, y no tiene que ver con la situación económica que vivo, porque, a ver, no todos los chicos o los jóvenes que salen a robar son pobres, porque los que van en una camioneta y desembarcan. Y además, no todos los que viven en el mismo lugar son delincuentes. Veo que hay chicos que van a la escuela, se destacan y hay otros. Entonces también hay que contemplar eso, a ver que el ser humano no se haga responsable de sus decisiones. Exacto, por eso es tan importante el tema de la educación. En esto uno, para fomentar este proyecto de ley, evidentemente que uno toma un hecho particular, individual, que nos conmueve, entonces de ahí pasamos a decisiones universales. Exacto, pero si uno tomara otros actores, como son los psicólogos, psicopedagogos, otros especialistas, educadores, ¿no? Uno se daría cuenta que no es la solución la baja de la imputabilidad, ¿no? Bien. Bueno, entonces, el último tema, hubo un casamiento polémico en Corrientes de un sacerdote que casó un matrimonio trans. Él nació hombre, se fue y se cambió su identidad para mujer, ella nació mujer y se cambió para hombre. El sacerdote cuando casó evidentemente pidió los documentos y decía tengo un hombre y una mujer, pero el obispo anuló el matrimonio. Me gustaría saber cuál es su posición o frente a esto, cómo debe reaccionar la Iglesia o los católicos. Está bien. Bueno, en primer lugar, más que anular, no existió, porque el matrimonio por iglesia, el matrimonio sacramental, ¿no? Se realiza, ¿no? Entre un hombre y una mujer y con datos veraces de lo que cada uno presenta en su vida. Si hay un engaño, si hay como falsificando algún dato, es como que se daña incluso la libertad, la verdad del hecho que se está realizando, ¿no? Este es complejo, porque aquí había un hombre y una mujer. Llegaron a la iglesia cambiados ellos de sexo autopercibido. Y el sacerdote tuvo al frente un hombre y una mujer. Claro. Sí, eso... Él se defiende así, diciendo todos los preceptos de la iglesia los cumplí, pero bueno, fue la decisión del obispo de anularlo. ¿Usted cree que está bien anulado? Mira, tendría que analizar mejor el hecho. Realmente no lo había tenido en cuenta, ¿sí? Pasó desapercibido, le repito, por todas estas noticias, fue titular en algunos diarios y conmueve porque, bueno, es un tema que involucra las creencias y las ideas que uno tiene. Pero bueno, lo quedo para reflexionarlo. Bueno, Monseñor Ferrari, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Pedro, y bueno, muy amables por la invitación, bueno, a toda la audiencia. Bueno, ya volvemos. NOA-LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA-LED, expertos en luz y diseño. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura. Para evitar anegamientos, si vas en auto, evita calles inundadas.
Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Este 7 de marzo la vendimia se vive en Colalao del Valle, corazón del vino de altura. Entre montañas, sol y tradición, el vino vuelve a unirnos en una gran fiesta popular. Degustaciones, feria de artesanos, comidas y dulces regionales y artistas de talla nacional en vivo, paisajes que emocionan, raíces que se honran, un brindis que nos reúne. Fiesta provincial de la vendimia. En Colalao del Valle se brinda a lo grande, porque Tucumán tiene todo. En este 2026 hay proyectos que esperan hacerse realidad. En cada barrio, en cada calle, San Miguel de Tucumán sigue avanzando. Nuevo año, nuevos espacios, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. La tarjeta de la caja se renovó. Ahora tiene alcance internacional, pero con la esencia tucumana de siempre. Podés conseguirla en todas las sucursales de la Caja Popular de Ahorros con mínimos requisitos. Aprovecha tenerla con una de las tasas más bajas del mercado. Fácil de conseguir, indispensable de tener. Solo para vos, el mundo a tu alcance. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Estimado Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro. Decía en mi editorial antes que llegues que nosotros ya nacimos emancipados. O sea que no tuvimos que sacrificarnos, no tuvimos que hacer ningún esfuerzo para ser libres, pero hubo gente que lo hizo por nosotros. Hoy vamos a recordar aquella batalla del 20 de febrero de 1813, unos meses después de la batalla de Tucumán. Estamos hablando de la batalla de Salta. Sí, es una batalla trascendente en el marco de la emancipación, precisamente de lo que van a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y como vos bien decís, lo primero es que es resultante de la batalla de Tucumán. El 24 de febrero de 1812, las fuerzas realistas de Pío Tristán fracasan en su intento de tomar Tucumán. Pierden la batalla de Tucumán y se repliegan a Salta, que está en manos de los realistas. ¿Sí? A Salta, desde Tucumán, el único camino por el que pueden entrar es por el portezuelo y está completamente fortificado y pertrechado por los realistas. Entonces, Manuel Belgrano, de la mano de un patriota salteño de apellido Saravia, va a tomar otro camino, un camino que no es sencillo y que además se encuentra completamente pantanoso como consecuencia de la lluvia. No le vamos a explicar a la gente, ¿verdad?, que en esta época del año en el norte llueve de la hostia, digamos. Y entonces, básicamente, se juega Manuel Belgrano, ingresa por ahí y la batalla de Salta, el 20 de febrero, por supuesto, Pío Tristán se va a enterar que está llegando por otro camino y decide adelantarla a la batalla. La batalla, no sé, podría haber sido el 21, va a ser el 20 de febrero, y ahora es a campo abierto. La primera embestida no es a favor de las tropas de Belgrano, y Eustoquio Díaz Vélez, que es uno de los héroes de la batalla de Tucumán junto con Belgrano, resulta herido en esa primera carga. Entonces Belgrano hace que la reserva que había dejado embista en una segunda oleada, y esa es la que define la batalla, porque es tan exitosa esa segunda oleada al mando nada menos que de Manuel Dorrego, Pedro, que es uno de los grandes héroes de la batalla de Salta, pasa por encima, digamos, a las tropas realistas que se desbandan y se repliegan hasta dentro de la ciudad de Salta y presentan la rendición, digamos, básicamente pasado el mediodía. Varias cosas a la vuelta de la batalla de Salta. Aproximadamente 600 muertos, lo cual realmente es un número enorme, digamos, de bajas de un lado y del otro.
el carácter religioso y te diría católico de Belgrano, porque Belgrano le perdona la vida a los prisioneros españoles a cambio de que dejen las armas y juren que no van a volver a armarse en contra de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cosa que los historiadores le cuestionan a Belgrano hasta el día de hoy, porque, esta es otra cosa, la batalla de Salta y la derrota de los españoles no significa el fin de las guerras de la independencia. Al contrario, los realistas se rearman y lo van a derrotar a Belgrano en Vilcapugio y en Ayohuma, ¿no? Pero ahí aparece la figura de Martín Miguel. Y vos sabés que lo que hace básicamente Belgrano además es ordenar que a todos los muertos se los sepulte en una fosa común. Todavía se conserva la cruz que tiene escrito vencedores y vencidos, 20 de febrero, que es la fecha de la batalla de 1813, y que se les rece básicamente una misa. Y otro elemento distintivo de la batalla de Salta es que por primera vez flamea una enseña celeste y blanca, básicamente para embanderar a las tropas que están peleando contra los realistas. Entonces, resultante de eso son dos palabras de Belgrano. La primera es que él dice que tiempo después, digamos, en una carta que le escribe un amigo, le dice: los que critican que le haya perdonado la vida a los prisioneros son los que, lejos de las balas y en la comodidad de sus poltronas, no saben lo que es escuchar los quejidos y el dolor de los heridos y de la muerte. Y respecto a la enseña patria, también dice: era increíble la emoción de los patriotas, porque debajo de una bandera se sentían libres, ¿no? La bandera, entonces, sinónimo de libertad, es sinónimo de causa y es sinónimo de comunidad. ¿Estaba autorizado a utilizarlo también? No. No, como siempre. Como siempre, a lo Belgrano. A lo Belgrano. Y así su historia. Sí, señor. Gracias, Álvaro. A vos, querido Pedro. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.